La mesa estaba puesta con el esmero habitual en casa de Lourdes. El aroma de su comida casera flotaba en el aire, mezclándose con el eco de las conversaciones familiares en el comedor. Era una de esas noches que deberían ser especiales, de esas que se quedan en la memoria como momentos de unión. Pero había algo diferente en el aire, una tensión que todos percibían, pero nadie se atrevía a mencionar. Olivia se sentó junto a Juan, jugueteando nerviosamente con la servilleta. Sus ojos marrones, normalmente brillantes, parecían distantes, como si estuviera procesando algo mucho más grande que esta simple reunión familiar. Llevaba un vestido sencillo, nada extravagante, pero realzaba su belleza natural de una forma que Juan hacía tiempo que había dejado de notar. «Hija, estás muy callada hoy», comentó Lourdes, sirviendo más arroz en el plato de su nuera. A sus 62 años, Lourdes poseía esa sabiduría que solo las mujeres longevas pueden poseer. Llevaba el pelo canoso recogido en un elegante moño, y sus ojos observadores no se perdían ni un detalle de lo que sucedía en la mesa. Olivia forzó una sonrisa. «Estoy bien, suegra. Solo estaba pensando en cosas del trabajo». Su voz era más baja de lo habitual, casi como si estuviera evitando hablar. Juan, que hasta entonces había estado concentrado en su comida, levantó la cabeza con una expresión que mezclaba irritación, y por un momento, algo que pareció casi complacido de poder hablar de un asunto personal entre la pareja. Sobre el trabajo, se limpió la boca con la servilleta y se recostó en la silla, adoptando una postura que todos en la mesa reconocieron de inmediato. Era la postura que adoptaba cuando estaba a punto de pronunciarse, como si fuera dueño de la verdad absoluta. El silencio invadió la mesa. Los primos de Juan dejaron de comer. Sus tías intercambiaron miradas preocupadas. Era como si todos supieran que algo importante estaba a punto de suceder, pero nadie imaginaba lo devastador que sería. «En realidad, es mejor que todos lo sepan de inmediato», continuó Juan, con la voz autoritaria que le encantaba. «Despidieron a Olivia la semana pasada». Las palabras salieron de su boca con una frialdad calculada, como si anunciara el resultado de un partido de fútbol. La sorpresa fue inmediata. Lourdes dejó caer la cuchara en el plato. Las tías susurraron entre sí y los primos bajaron la mirada, visiblemente incómodos con la situación. Pero Juan no había terminado. De hecho, apenas estaba empezando. Y fue entonces cuando decidió exponer a su esposa de forma humillante. «Ahora que has perdido tu trabajo y todo va a recaer sobre mis hombros», dijo mirando directamente a Olivia con una expresión que mezclaba desprecio y superioridad. «Creo que será mejor que busques un trabajo pronto, porque no tengo intención de mantener a una persona ociosa en mi casa mientras yo trabajo hasta morir». Las palabras estaban cargadas de humillación. Su crueldad era tan palpable que algunos en el público se encogieron en sus asientos. Era el tipo de humillación pública que deja cicatrices permanentes, el tipo de momento que define relaciones para siempre. Olivia no se movió, no le sorprendió. En cambio, ocurrió algo mucho más inquietante. Una sonrisa sutil, casi imperceptible, comenzó a formarse en la comisura de sus labios. Era una sonrisa que ocultaba secretos, una sonrisa que decía mucho más de lo que cualquier palabra podía expresar, pero que en ese momento nadie podía notar, ni siquiera su esposo. Lourdes, sin embargo, no pudo contener su indignación. La mujer que había criado a Juan, que había intentado enseñarle valores y respeto, se levantó de la silla con una fuerza que sorprendió a todos. Sus ojos brillaban de ira, pero era una ira controlada. La ira de una matriarca que vio a su propio hijo destruir algo preciado. «Juan Alberto Mendoza», dijo, usando su nombre completo, como lo había hecho cuando él era niño y había hecho algo muy malo. «No permitiré que trates así a tu esposa, y menos en mi casa». Su voz temblaba, no de miedo, sino de una profunda indignación que le salía del corazón, del alma. Juan intentó interrumpir, pero Lourdes levantó la mano y lo silenció de inmediato. «Este no es el momento ni el lugar para hablar de asuntos personales. Y lo más importante», continuó, con la voz cada vez más fuerte, «no la trates como a una plebeya que depende solo de ti y nunca ha aportado nada a la casa. Ante todo, exijo respeto». El silencio que siguió fue tenso. Juan estaba visiblemente avergonzado,
con el rostro enrojecido por la ira y la humillación al ser reprendido públicamente por su propia madre por defender a su esposa. Los demás miembros de la familia miraban fijamente sus platos, deseando estar en cualquier otro lugar. Fue entonces cuando Olivia finalmente habló. Su voz era tranquila, casi musical, con una tranquilidad que contrastaba marcadamente con la tensión en la mesa. «No te preocupes, cariño», dijo, y hubo algo en su forma de pronunciar la palabra cariño que atrajo la atención de todos. No era cariño, era algo muy diferente, algo que sonaba casi a despedida. «Ya estoy buscando algo mejor, y estoy segura de que pronto lo encontraré», continuó, con la mirada fija en Juan con una intensidad que él nunca antes había visto. «No tendrás que preocuparte por nada. Pronto dejaré de ser una carga para ti, porque tendré un nuevo trabajo». Había algo en la forma en que pronunció esas palabras que le provocó un escalofrío en la espalda a Juan. No era sumisión, ni miedo, ni siquiera tristeza. Era algo que no lograba identificar, pero lo incomodaba profundamente. Olivia se levantó de la mesa con natural elegancia, dobló cuidadosamente su servilleta y la colocó junto a su plato. «Gracias por la cena, suegra. Como siempre, estuvo deliciosa». Besó la frente de Lourdes con sincero cariño, ignorando por completo a Juan, y se dirigió a la puerta. Antes de irse, se giró una última vez. Su mirada recorrió la mesa, recorriendo cada rostro avergonzado, hasta posarse de nuevo en Juan. La sonrisa había regresado, pero había algo en ella que le revolvió el estómago. «Hasta luego», dijo simplemente, y se fue. El silencio que dejó atrás estaba cargado de aprensión. Lourdes miró a su hijo con profunda decepción, negando lentamente con la cabeza. Los demás miembros de la familia comenzaron a levantarse de la mesa, murmurando disculpas y despidiéndose apresuradamente, claramente deseosos de escapar del ambiente tóxico que Juan había creado. Juan estaba sentado solo a la mesa con su madre, mientras el peso de sus propias palabras empezaba a asentarse en su conciencia, pero su orgullo superó cualquier arrepentimiento que pudiera sentir. Había dicho lo que pensaba, había puesto a Olivia en su lugar, y ahora ella sabía exactamente cuál era su lugar en la jerarquía de su vida. Lo que no sabía era que Olivia también sabía exactamente cuál era su posición en la jerarquía de su vida, y esa posición estaba a punto de cambiar drásticamente. La mañana llegó con el familiar sonido del despertador de las 6. Juan, sin pensarlo 2 veces, extendió la mano hacia el lado de la cama donde siempre dormía Olivia, pero sus dedos solo encontraron sábanas frías y vacías. Todavía medio dormido, murmuró su nombre, esperando escuchar la respuesta proveniente del baño o de la cocina, como había sucedido cada mañana durante 8 años de matrimonio. Juan abrió los ojos y se incorporó en la cama, frotándose la cara con las manos. La casa estaba inquietantemente silenciosa. No se oía el sonido de la cafetera, ni el aroma del café matutino que Olivia siempre preparaba, ni el suave sonido de sus pasos por el pasillo. Era como si la casa hubiera perdido su alma de la noche a la mañana. «¿Olivia?», llamó, y su voz resonó por los pasillos vacíos. Pero no hubo respuesta. Se levantó y fue al baño. Estaba vacío. Su cepillo de dientes no estaba en su sitio habitual, ni tampoco los productos de belleza que solían ocupar la mitad del mostrador. Juan sintió una primera punzada en el pecho, pero aún así intentó razonar. Quizás se había ido temprano a buscar trabajo, como le había sugerido la noche anterior. Fue al bajar a la cocina cuando la realidad empezó a asentarse. La cafetera estaba fría y limpia, tal como la había dejado la noche anterior. No había señales de que alguien hubiera preparado el desayuno. Las llaves del coche no estaban en el gancho junto a la puerta. Juan subió corriendo las escaleras, presa de un pánico creciente. Abrió el armario de golpe, y lo que vio lo dejó sin palabras. El lado de Olivia estaba completamente vacío. No había ni un solo vestido, ni una sola blusa, ni una sola prenda suya. Los cajones estaban abiertos y vacíos, como bocas silenciosas que gritaban la verdad que él se negaba a aceptar. Fue entonces cuando vio el sobre blanco sobre la cama, perfectamente colocado en el centro de su almohada habitual. Le temblaron las manos al recogerlo. Su nombre estaba escrito con la letra de Olivia, la misma que había admirado en las primeras notas de amor que le había escrito cuando eran novios. Dentro del sobre había una sola hoja de papel con palabras que cambiaron su vida para siempre. «Juan, cuando leas esta nota ya me habré ido.
Pero no te preocupes, porque ya no lo necesitarás. Apoyar a una persona desempleada mientras trabaja hasta morir, porque esta mujer ociosa jamás piensa volver a la vida vacía que me ofreciste estos últimos años. También puedes quedarte con la casa y todo lo que hay en ella. Y lo más importante, ya firmé los papeles del divorcio. Fírmalos tú también y entrégaselos a mi abogado y ni se te ocurra contactarme. Olivia. Juan leyó la nota 3 veces antes de que las palabras se le grabaran por completo. Se había ido. No solo por unas horas o unos días. Se había ido de verdad, llevándose todo lo que era suyo y dejando atrás solo la vida que habían construido juntos. Mientras procesaba lo que acababa de leer, el teléfono temblaba en sus manos al marcar el número de su madre. Cada timbre parecía eterno hasta que finalmente, la voz familiar de Lourdes contestó. «Mamá». Su voz se quebró, casi irreconocible. Se fue, y solo me dejó una nota pidiéndome que no la buscara. El silencio al otro lado de la línea se prolongó durante largos segundos. Cuando Lourdes finalmente habló, su voz era fría, como nunca antes Juan había oído. «¿Y qué querías, Juan?». Sus palabras estaban cargadas de una profunda decepción que dolió más que cualquier grito que pudiera haber proferido. «Siempre has sido una mujer valiente y fuerte. ¿De verdad crees que se quedaría con un hombre que la viera como una simple carga?». Juan intentó interrumpir, intentó explicarse, pero Lourdes no había terminado. «Estás cosechando lo que sembraste, hijo. Tu arrogancia hizo que la mujer que daría la vida por ti se fuera. Y te garantizo una cosa». Su voz se volvió aún más firme. «No volverá. Mamá, por favor, no entiendes». «Lo entiendo perfectamente», lo interrumpió Lourdes. «Entiendo que humillaste públicamente a una mujer que te amaba, que te respetaba, que construyó una vida contigo. Entiendo que la trataste como si fuera desechable, y entiendo que ahora estás pagando el precio». La línea quedó en silencio por un momento, antes de que Lourdes continuara, su voz ahora llena de una profunda tristeza. «Te crié mejor que eso, Juan. Te enseñé a respetar a las mujeres, a valorar lo que tienes, pero en algún momento olvidaste todo eso, y ahora has perdido lo mejor que te ha pasado en la vida. Madre, no me llames más por esto. Cuando estés listo para admitir tus errores y convertirte en el hombre que intenté criar, entonces podremos hablar». El sonido del teléfono al colgar resonó por la habitación vacía como un disparo. Juan se quedó allí, con el teléfono en la mano, observando el espacio que de repente le pareció inmenso y extraño. Era la misma casa donde había vivido con Olivia, pero ahora parecía un lugar completamente diferente. En los días siguientes, Juan descubrió cuánto había hecho Olivia por él sin que él se diera cuenta. La casa, que siempre había estado impecable, empezó a acumular polvo y desorden. Las comidas, que siempre aparecían mágicamente en la mesa, ahora eran sándwiches o comida para llevar preparados a toda prisa. La ropa, que siempre había estado limpia y planchada en el armario, ahora se amontonaba en el cesto de la ropa sucia. Pero lo peor de todo era el silencio. La casa se había convertido en un mausoleo de recuerdos. Cada habitación resonaba con el eco de una vida que él había destruido con sus propias palabras. La risa de Olivia ya no resonaba en la cocina. Sus canciones favoritas ya no sonaban en la radio mientras cocinaba. Sus libros ya no estaban esparcidos por la mesa de centro. Juan intentó llamarla varias veces, pero el número estaba desconectado. Intentó obtener información de su antiguo empleador, pero descubrió que había renunciado hacía semanas y no la habían despedido como decía. Intentó contactar con sus amigos, pero todos se negaron a darle información sobre su paradero. Fue como si Olivia simplemente hubiera desaparecido de la faz de la tierra, llevándose consigo todo rastro de la vida que habían compartido. Y Juan empezó a comprender que quizá eso era precisamente lo que pretendía. Mientras él se revolcaba en su propia miseria, tratando de comprender cómo había llegado a ese punto, Olivia estaba lejos, respirando el aire fresco de una nueva vida que había planeado cuidadosamente mucho antes de aquella fatídica noche en casa de Lourdes. Lo que Juan no sabía era que el despido de Olivia había sido el primer paso de un plan mucho más grande, un plan que ella había ideado con la precisión de un general, preparándose para una batalla. Y esa batalla, ella ya la había ganado antes de que Juan se diera cuenta de que estaba luchando. 2 meses antes de aquella fatídica noche en casa de Lourdes, Olivia estaba sentada en su oficina de la empresa de marketing digital,
donde había trabajado durante 5 años. Pero no estaba concentrada en los informes que debía preparar para la reunión de la tarde. En cambio, tenía la mirada fija en la pantalla, analizando números que Juan jamás imaginó que existían. Su cuenta bancaria personal mostraba un saldo que la hizo sonreír. $100,000. $100,000 que había ganado en los últimos 8 meses, vendiendo cursos digitales sobre empoderamiento femenino e independencia financiera. $100,000 que Juan ni siquiera sabía que existían. Todo empezó casi por casualidad. Cansada de oír a Juan menospreciar constantemente sus ideas y opiniones, Olivia empezó a compartir sus reflexiones sobre las relaciones y la autoestima en un perfil anónimo de Instagram. Lo que empezó como un medio de comunicación se convirtió en algo mucho más grande cuando mujeres de todo México empezaron a identificarse con sus palabras. Mujeres no tienen que aceptar migajas de amor, escribió en una de sus primeras publicaciones virales. No tienen que conformarse con hombres que las ven como una carga. Merecen ser valoradas, respetadas y amadas de verdad. Los comentarios estallaron. Cientos, luego miles, de mujeres compartieron sus propias historias de relaciones tóxicas, de maridos que las menospreciaban, de sueños sofocados por hombres que se creían superiores. Olivia se dio cuenta de que había tocado una herida colectiva, un dolor que millones de mujeres cargaban en silencio. Fue entonces cuando decidió convertir su dolor en propósito. Creó su primer curso digital, Reconstruyendo tu autoestima después de la humillación. El curso costaba $97 y enseñaba a las mujeres a identificar relaciones tóxicas, recuperar la confianza en sí mismas y planificar su independencia financiera. En una semana, había vendido 200 cursos. En un mes, había vendido 500. En 3 meses, más de 1,000 mujeres habían comprado sus cursos, y Olivia ganaba más dinero que su salario en la empresa. Pero lo más irónico de todo era que Juan, el hombre que constantemente cuestionaba su inteligencia y capacidades, le proporcionaba el material perfecto para sus cursos. Cada comentario sexista, cada sutil menosprecio, cada momento en que la hacía sentir inferior, se transformaba en contenido que conectaba profundamente con su público. Mi esposo me dijo que nunca sería nada sin él, compartió en sus videos, sin revelar jamás su identidad. Me hizo creer que tenía suerte de tener a alguien que me apoyara, pero la verdad es que estuve alimentando su ego durante años. Las ventas se dispararon. Mujeres de Guadalajara a Cancún, de Monterrey a Mérida, compraban sus cursos, participaban en sus mentorías en línea y transformaban sus vidas gracias a las enseñanzas de una mujer que ni siquiera sabían que estaba en la misma situación que ellas. Olivia había construido un imperio digital mientras Juan dormía a su lado, completamente ajena a que su esposa, dependiente, se estaba convirtiendo en una exitosa empresaria. Trabajaba en sus cursos después de que él dormía, grababa sus videos mientras él trabajaba y respondía a los mensajes de sus alumnos mientras él veía fútbol en la sala. Fue durante este periodo que conoció a Alejandro López, a través de un evento de emprendimiento en línea. Alejandro era un emprendedor español que se había mudado a México para expandir su negocio. Divorciado desde hacía 2 años, estaba reconstruyendo su vida, tanto personal como profesionalmente. Lo que empezó como una conversación sobre estrategias de marketing digital se convirtió en largas conversaciones sobre sueños, ambiciones y la importancia de tener un socio que valore y apoye tus metas. Alejandro no solo respetaba la inteligencia de Olivia, sino que la admiraba. Veía en ella no a una mujer que necesitaba apoyo, sino a una brillante empresaria que estaba construyendo algo extraordinario. «Eres increíble», dijo Alejandro durante una de sus videollamadas. «La forma en que convertiste tu dolor en propósito, cómo ayudas a tantas mujeres, es inspirador». Esas eran palabras que Olivia no había escuchado en años. Palabras que le recordaban quién era realmente bajo toda la humillación que Juan le había infligido. Mientras tanto, Juan seguía con su rutina, completamente ajeno a la revolución que ocurría justo delante de sus narices. Salía a trabajar cada mañana, llegaba a casa cada noche, se quejaba de su día, veía la televisión y dormía, sin preguntar jamás por los planes de Olivia, sin mostrar jamás un interés genuino en su vida interior. Para Juan, Olivia era simplemente una extensión de su propia existencia, alguien que le hacía la vida más cómoda.
No veía a una persona con sueños, ambiciones y talentos propios. Veía a una esposa que debería contentarse con ser solo eso, su esposa. Pero Olivia planeaba mucho más de lo que Juan podría haber imaginado. Cada dólar que ganaba, lo guardaba cuidadosamente en una cuenta que él desconocía. Cada contacto profesional que hacía era un paso hacia una vida en la que ya no tendría que fingir ser menos de lo que realmente era. Un mes antes de aquella noche en casa de Lourdes, Olivia había tomado la decisión que lo cambiaría todo. Renunció a la empresa, alegando que quería centrarse en proyectos personales. Su jefe, que conocía su talento, intentó convencerla de que se quedara, pero Olivia ya había decidido que era hora de dedicarse por completo a sí misma. Juan, por supuesto, interpretó el despido como una prueba más de la incompetencia de Olivia. «Ni siquiera puedes conservar un trabajo», comentó entonces. «Menos mal que estoy aquí para apoyarte. Si hubiera sabido que Olivia ya ganaba el triple que él con sus cursos en línea, se lo habría pensado 2 veces antes de hacer ese comentario. Si hubiera sabido que llevaba meses planeando su salida, habría gestionado la última noche en casa de Lourdes de forma muy distinta. Pero Juan no sabía nada de esto, y cuando finalmente supiera la verdad sobre lo que Olivia había construido, mientras él la menospreciaba, sería demasiado tarde para cualquier cosa, menos para el arrepentimiento. Mientras Juan se revolcaba en su casa vacía, intentando comprender cómo perdió a su esposa, Olivia estaba en Puerto Vallarta, trabajando en su laptop en el balcón de un hotel boutique con vista al mar. Estaba creando su próximo curso, Cómo empezar de cero después de los 30, una guía completa para mujeres que quieran reconstruir sus vidas. Y por primera vez en años, ella estaba genuinamente feliz, completa. Habían pasado 6 meses desde que Olivia desapareció de la vida de Juan, y la transformación en la vida de ambos fue impactante. Mientras Juan languidecía en un bache de autocompasión y negación, Olivia floreció como un fénix que resurge de las cenizas de un matrimonio destrozado. Juan estaba sentado en su sofá, rodeado de cajas de pizza vacías y botellas de cerveza, cuando decidió abrir su portátil por primera vez en meses. Llevaba la barba sin afeitar, los ojos oscuros, y la casa que lo rodeaba reflejaba a la perfección su estado de vida, caótico, sucio y abandonado. Había intentado salir con varias mujeres durante los primeros meses tras la partida de Olivia, más por orgullo herido que por interés genuino. Quería demostrarse a sí mismo que podía reemplazar fácilmente a su exesposa. Así conoció a Carla, una recepcionista de 23 años en un salón de belleza. Carla era todo lo que Juan creía desear: joven, impresionable y, al parecer, fascinado por su madurez y estabilidad económica. Lo hacía sentir importante de nuevo. Le hacía olvidar temporalmente el vacío que Olivia le había dejado. Durante unas semanas Juan incluso creyó haber tomado la decisión correcta, que estaba mejor sin una esposa con problemas como Olivia. Pero la ilusión duró poco. Carla pronto reveló su verdadera naturaleza: egoísta, superficial e, irónicamente, mucho más dependiente económicamente de lo que Olivia jamás había sido. Constantemente pedía dinero para ropa, peluquería y salidas con amigos. Peor aún, Juan había descubierto la semana anterior que tenía una aventura con Roberto, el vecino del apartamento de al lado. El descubrimiento había sido devastador, no porque Juan amara a Carla, sino porque ella representaba su intento de demostrar que podía seguir adelante. Verse traicionado por una joven a la que creía controlar por completo fue un duro golpe para su ya frágil ego. Fue en este estado mental que Juan abrió el navegador de su computadora, sin rumbo fijo, simplemente intentando escapar de sus pensamientos. Fue entonces cuando un anuncio de YouTube le llamó la atención. La miniatura mostraba a una mujer elegante, de espaldas, con la mirada perdida, con el mensaje: «¿Cómo reconstruí mi vida después de los 30 y gané 6 cifras en un año?». Algo en la silueta de la mujer lo hizo ver el video. Y cuando la cámara mostró el rostro de la presentadora, Juan sintió como si le hubieran dado una bofetada. Era Olivia, pero esta no era la Olivia que él conocía. Esta mujer en pantalla irradiaba confianza, poder y éxito. Llevaba un corte de pelo moderno y sofisticado, un maquillaje profesional y llevaba un blazer que probablemente costaba más de lo que Juan ganaba en un mes.
pero lo que más le impactó fueron sus ojos. Brillaban con una vida y una energía que no había visto en años. «Hola, mujeres guerreras», dijo Olivia a la cámara con una naturalidad y un carisma que Juan nunca había visto en ella. «Soy Olivia Herrera, y hace un año era una mujer que se sentía invisible, menospreciada y completamente dependiente de un hombre que me hizo creer que no valía nada y que dependía de él para todo». Juan subió el volumen, hipnotizado y horrorizado a la vez. «Hoy dirijo un negocio digital que genera más de $100,000 al año. Ayudo a miles de mujeres a reconstruir sus vidas y estoy a punto de casarme con un hombre que me ve como su igual, no como su subordinada». Las palabras impactaron a Juan como balas. $100,000 al año, ella ganaba más que él, y volver a casarse. El video continuó con testimonios de mujeres que transformaron sus vidas con los cursos de Olivia. Mujeres que dejaron relaciones tóxicas, crearon sus propios negocios y recuperaron su autoestima. Todas hablaron de Olivia como una salvadora, una mentora y una inspiración. «Olivia me enseñó que no tenía que aceptar migajas de amor», dijo uno de los testigos. «Me demostró que podía ser independiente económicamente y emocionalmente libre». Juan pausó el video y se quedó mirando la pantalla, intentando procesar lo que veía. ¿Era esta la misma mujer a la que había llamado holgazán? ¿La misma mujer que, según él, jamás llegaría a nada sin él? ¿La misma mujer a la que había humillado públicamente por perder su trabajo? Siguió observando. Cada palabra de Olivia era una puñalada en su ego. Habló de resiliencia, de encontrar fuerza en la adversidad, de convertir el dolor en propósito. Y aunque nunca mencionó a Juan por su nombre, era obvio para él que todo este viaje había comenzado con la forma en que él la había tratado. Pero lo peor estaba por venir. Al final del video, Olivia mostró fotos de su nueva vida. Había imágenes de ella en eventos corporativos, recibiendo premios y hablando ante un público abarrotado. Y luego aparecieron las fotos personales. Olivia radiante junto a un hombre alto y elegante, de ojos claros y una sonrisa genuina. «Este es Alejandro, mi prometido», dijo con una sonrisa que Juan nunca le había visto al hablar de él. «Es empresario como yo, y nos conocimos en el trabajo. Me apoya, me anima y celebra cada uno de mis logros. En 2 semanas nos casaremos en Sevilla, España, donde comenzaremos nuestra nueva vida juntos». Juan cerró su portátil de golpe, tan fuerte que casi le rompió la pantalla. El corazón le latía con fuerza, le temblaban las manos y sentía una mezcla de ira, envidia y algo que no quería admitir: arrepentimiento. Olivia no solo había sobrevivido sin él, sino que había prosperado. Se había convertido en todo lo contrario de lo que él decía ser. Mientras él languidecía en su propia miseria, traicionado por una joven cazafortunas, Olivia construía un imperio y se preparaba para casarse con un hombre que claramente la valoraba. Esa noche, Juan no pudo dormir. Se quedó en la cama mirando al techo, repasando cada momento de su matrimonio con Olivia. Por primera vez, empezó a ver sus interacciones desde otra perspectiva. Empezó a notar cómo él constantemente menospreciaba sus ideas, cómo nunca la escuchaba de verdad, cómo la trataba más como una empleada que como una socia. Pero lo que más lo atormentaba era darse cuenta de que Olivia había sido extraordinaria desde el principio. Siempre tuvo el potencial de ser todo lo que llegó a ser. La diferencia era que ahora tenía a alguien que creía en ella, que la apoyaba, que la veía tal como era. Juan había perdido no solo a su esposa, sino a una mujer excepcional que podría haber sido su compañera en una vida extraordinaria. En cambio, había optado por verla como una carga, y ahora pagaba el precio de esa ceguera. Mientras Juan se revolcaba en su arrepentimiento tardío, al otro lado del océano, Olivia se probaba su último vestido para su boda. El vestido era impresionante, un diseño único de una diseñadora española, y ella estaba radiante. Alejandro estaba a su lado, con los ojos brillantes de orgullo y amor genuino. «Estás hermosa, mi amor», susurró, besándole la mano. «Estoy deseando llamarte mi esposa». Olivia sonrió, sintiendo una felicidad que había olvidado que era posible. Esta era la vida que merecía, el amor que merecía, el respeto que siempre debió haber tenido. Y en 3 días, sería oficialmente la señora López, dejando atrás no solo el apellido Juan, sino todo el dolor y la humillación que éste representaba. Había pasado un año desde la partida de Olivia,
y Juan se había convertido en una sombra del hombre que una vez fue. Su vida era una sucesión de días vacíos, trabajo mecánico y noches solitarias en una casa que resonaba con el fantasma de un matrimonio roto. Carla se había ido hacía tiempo, llevándose consigo no solo su juventud superficial, sino también una cantidad considerable del dinero que Juan le había prestado. Fue un jueves por la tarde que el destino decidió darle a Juan una última oportunidad para confrontar su pasado. Regresaba del trabajo cuando vio un coche con matrícula española estacionado frente a la casa de su madre. Su corazón se aceleró de inmediato, con una mezcla de esperanza y terror oprimiendo su pecho. Lourdes había mencionado casualmente unas semanas antes que Olivia vendría de visita. Está de vacaciones con su marido, había dicho su madre, con un tono que dejaba claro que Juan no era bienvenido en la conversación. Pasarán unos días en México antes de volver a España. Juan había fingido indiferencia en ese momento, pero lo cierto era que la información lo había perseguido desde entonces. Ahora, al ver el coche extranjero, supo que había llegado el momento. Aparcó al otro lado de la calle y se quedó allí sentado varios minutos, intentando armarse de valor para salir del coche. Le temblaban las manos al volante y se sentía como un adolescente nervioso, a punto de hablar con su primer amor. Cuando por fin salió del coche y se acercó a la casa, oyó voces provenientes del patio trasero. La risa de Olivia resonó en el aire, y Juan sintió una punzada en el pecho. Era una risa genuina, libre, llena de vida. Una risa que no había oído en años, quizá ni siquiera cuando estaban casados. Caminó en silencio alrededor de la casa y se detuvo en la entrada del jardín. Lo que vio lo dejó sin aliento. Olivia estaba sentada a la mesa de madera donde solían almorzar los domingos, pero parecía una persona completamente distinta. Llevaba el pelo más largo, con mechones dorados que brillaban al sol. Llevaba un elegante vestido blanco, que realzaba su bronceado mediterráneo, y había una ligereza en sus movimientos, que Juan nunca antes había notado. A su lado estaba un hombre que Juan reconoció al instante por las fotos que había visto en internet. Alejandro López era aún más impactante en persona, alto, elegante, con la tranquila confianza que emana de alguien en paz consigo mismo. Miraba a Olivia con evidente adoración, como si fuera lo más preciado del mundo. Lourdes servía café y galletas caseras, sonriendo de una manera que Juan no había visto en años. Era evidente que adoraba a Alejandro, que lo había aceptado como parte de la familia de una forma que Juan nunca había experimentado, ni siquiera como su propio hijo. «Cuéntame más sobre Sevilla», decía Lourdes con un interés genuino en la voz. «Olivia me enseñó las fotos de la boda, pero quiero oírlo todo de nuevo». Alejandro sonrió, y su mano encontró con naturalidad la de Olivia sobre la mesa. «Fue mágico, señora Lourdes. La catedral era preciosa y Olivia estaba radiante. Mi familia la adoró de inmediato». «Porque es adorable», respondió Lourdes, mirando a Olivia con cariño maternal. «Siempre lo ha sido. Hay personas que simplemente necesitan el entorno adecuado para florecer». Juan sintió cada palabra como una acusación. Sabía que su madre se refería indirectamente a él, al ambiente tóxico que había creado para Olivia durante todos esos años. «¿Y los negocios?», continuó Lourdes. «¿Cómo va la expansión en Europa?». Olivia estaba visiblemente emocionada. «Mejor de lo que esperábamos. Estamos lanzando los cursos de español para el mercado europeo y la respuesta ha sido increíble. Alejandro ha sido de gran ayuda con los aspectos legales y logísticos». «Es brillante», dijo Alejandro, con orgullo evidente en la voz. «A veces siento que estoy casado con un director ejecutivo, y técnicamente lo estoy». Se rió, y Olivia se sonrojó levemente, visiblemente complacida por el cumplido. Juan observaba su interacción, y era como ver una película sobre la vida que podría haber tenido. La forma en que Alejandro miraba a Olivia, cómo la incluía en cada conversación, cómo celebraba sus éxitos en lugar de sentirse amenazado por ellos. Era todo lo que Juan nunca había sido. Fue entonces cuando Lourdes lo vio. Sus miradas se cruzaron a través del jardín, y por un instante, el tiempo se detuvo. La expresión del rostro de su madre cambió rápidamente de sorpresa a algo que casi parecía lástima. «Juan», dijo simplemente, y su voz hizo que Olivia y Alejandro se giraran. El silencio que siguió fue tenso. Olivia miró fijamente a Juan durante largos segundos, y él pudo ver una multitud de emociones desfilando por sus ojos.
sorpresa, cautela y algo que podría haber sido compasión. Era aún más hermosa que en sus fotos en línea. Había una serenidad en su rostro, una paz interior que la hacía brillar por dentro y por fuera. Era evidente que había encontrado no solo el éxito profesional, sino también la felicidad genuina. «Hola, Juan», dijo finalmente, con voz tranquila y controlada. No había enojo, pero tampoco cariño. Era la voz de alguien que le hablaba a un conocido lejano. «Olivia», logró decir Juan con voz ronca e insegura. ¿Estás bien?» «Sí», respondió ella simplemente. «Muy bien». Alejandro se levantó y le tendió la mano a Juan con la cortesía natural de un hombre educado. «Alejandro López», se presentó. «Mucho gusto en conocerte». Juan le estrechó la mano, sintiéndose pequeño ante la elegancia y la seguridad del otro. «Juan Mendoza», murmuró. «Ah, sí», dijo Alejandro, y algo en su tono sugería que sabía exactamente quién era Juan y qué papel había desempeñado en la vida de Olivia. «Olivia me habló de ti». Juan se preguntó qué exactamente le había dicho Olivia sobre él, y se sintió preparado para escuchar la respuesta. Lourdes, siempre diplomática, intentó aliviar la tensión. «Juan, ven a sentarte con nosotros. Estábamos hablando de sus vacaciones y su boda». Juan dudó, mirando a Olivia en busca de alguna señal de que su presencia sería bienvenida. Ella no dijo nada, solo lo observó con esa expresión serena que él no pudo descifrar. «En realidad», dijo Alejandro mirando su reloj, «creo que deberíamos irnos. Cenamos con unos clientes en Guadalajara a las 8. Olivia asintió y se levantó, alisándose el vestido. «Tienes razón, suegra, gracias por el café. Como siempre, estaba delicioso». Besó a Lourdes con ternura, y Juan pudo ver lágrimas en los ojos de su madre. Era evidente que Lourdes extrañaba a Olivia, quien la consideraba más una hija que una nuera. Cuando Olivia se dio la vuelta para irse, Juan sintió que esta podría ser su última oportunidad de decir algo, de intentar reparar aunque fuera una pequeña parte del daño que había causado. «Olivia», llamó, y ella se detuvo y se giró para mirarlo. Por un instante, Juan tuvo las palabras adecuadas en la punta de la lengua. Quiso disculparse por todos los años de abandono. Quiso admitir que había sido un tonto, que se había perdido lo mejor que le había pasado en la vida. Quiso decirle que ella siempre había sido extraordinaria y que él había estado demasiado ciego para verlo, pero cuando abrió la boca, no le salieron las palabras. Su orgullo, el mismo orgullo que había destruido su matrimonio, se alzó como una barrera infranqueable. No podía admitir sus errores, no podía humillarse ante el hombre que había ocupado su lugar. «Yo espero que seas feliz», fue todo lo que pudo decir. Olivia lo estudió por un momento, y Juan tuvo la impresión de que ella podía ver a través de él, de que sabía exactamente lo que estaba pensando y sintiendo. «Lo soy», dijo finalmente, «muy feliz». Y entonces se giró y caminó hacia el coche, con Alejandro a su lado protegiéndola con su mano en la espalda. Juan se quedó allí, viéndolos partir, sabiendo que había perdido su última oportunidad de redención. Cuando el coche desapareció por la esquina, Lourdes se le acercó. «Tuviste tu oportunidad», dijo en voz baja. «Te dio la oportunidad de decir algo, de redimirte, pero elegiste tu orgullo otra vez». Juan no respondió. No había nada que decir. «Ella está feliz ahora, Juan. Muy feliz. Y tú tienes que aprender a vivir con las decisiones que tomaste». Esa noche, Juan permaneció despierto pensando en el encuentro. Pensó en lo completa, plena y en paz que se sentía Olivia. Pensó en cómo Alejandro la había mirado como si fuera un tesoro. Pensó en todas las oportunidades que había tenido para ser un mejor esposo, un mejor hombre, pero sobre todo, pensó en cómo había tenido una última oportunidad de al menos pedir perdón, de reconocer sus errores, y cómo también había desperdiciado esa oportunidad. Hay quienes aprenden de sus errores, otros están condenados a repetirlos para siempre. Juan se dio cuenta, aquella noche solitaria, de que pertenecía a este último grupo, y en algún lugar de España, Olivia estaba construyendo una vida extraordinaria con un hombre que la valoraba, demostrando que a veces la mejor venganza es simplemente vivir bien. El orgullo puede ser la fuerza que nos impulsa hacia adelante, pero también puede ser la prisión que nos mantiene anclados en el pasado. Cuando tenemos la oportunidad de elegir entre tener razón y ser felices,
La sabiduría reside en saber que no siempre podemos tener ambas cosas. Y para quienes eligen el orgullo por encima del amor, la humildad y la oportunidad de crecer, solo queda el eco vacío de una vida que podría haber sido diferente. ¿Te gustó nuestra historia? Haz clic en el botón Gracias abajo, dale a me gusta y suscríbete al canal para ver más historias emocionantes. Y en los comentarios, cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber de nuestra increíble audiencia.